Shalom a todos, muchas bendiciones. En el video del día de hoy quiero hablarles acerca de un episodio que está narrado en el libro del Zohar y que nos indica lo que hoy llamaríamos experiencias cercanas a la muerte. Tal vez muchos de ustedes que me están viendo hayan pasado por una experiencia como esta, las famosas, les decía, experiencias cercanas a la muerte y que es un estado donde la persona siente que está muriendo, ha tenido algún accidente, está grave o cierta situación en la vida de la persona donde siente que ha salido de su cuerpo, que asciende al mundo espiritual y que allí tiene un contacto, en muchos casos, con Dios o con ancestros familiares fallecidos o con seres espirituales. La persona en ese estado siente una gran alegría, deleite, placer y quiere simplemente quedarse allí, no quiere regresar a la tierra. Pero luego le dicen tienes que regresar, todavía no es tu tiempo, tienes que contar lo que viste, etcétera. Y luego la persona regresa en sí, ¿no? Esta es una, en general, es la mayoría de los casos que tenemos a las experiencias cercanas a la muerte. Lo que pasa que, bueno, varían, hay muchísimas otras, la gente que experimenta de diferentes formas, pero en sentido general es algo parecido. Y claro, esto se ha hecho popular en tiempos recientes, pero déjenme decirles que desde tiempo antiguo los seres humanos, yo diría que desde tiempo antiguo, de tiempo memorial, han venido experimentando esto. Las famosas experiencias cercanas a la muerte no es nuevo, no es ahora en el siglo XXI que la gente de repente empezó a experimentar esto. Y les decía, hoy les voy a traer una prueba que viene del Zohar, es de más de 2000 años, donde hay un incidente descrito en el Zohar que le pasó a esto a una persona y describe casi el mismo patrón que lo que yo acabo de contarle hoy. Alguien que está muy grave, que está casi de morir, que su alma sale del cuerpo, que sube al mundo espiritual, que se encuentra con Dios, que allí está muy bien, que no quiere regresar a la tierra, pero le dicen tienes que regresar. Entonces, les decía, estas son cosas que están pasando a los seres humanos desde tiempo inmemorial. Solo que ahora se ha hecho popular, pero les decía, hoy les voy a tener una cita del Zohar y sin más dilación voy a citarles directamente lo que dice el Zohar. La historia trata un hombre, un judío, ¿no? Que era muy pobre. Este hombre, pues, no tenía cómo subsistir, tenía mucha pobreza. Al punto pasaba mucha hambre. Y este hombre vivía cerca de la casa o sea, en el vecindario, en la zona donde había un gran rabino llamado Rabí Yesa. Rabí Yesa, pues, siente de ir a la casa de este hombre para ayudarlo, ¿no? Para darle acá, para auxiliarlo por la necesidad tan grande que tiene esta persona. Y cuando está llegando o entra a la casa de este hombre, pues se da cuenta de la escena, ¿no? Esta persona es tan pobre, pasa tanta hambre que está al punto de morir y literalmente dice el relato que cuando el rabino entra a la casa de esta persona, escucha una voz que decía, rueda, rueda. ¿Qué significa esto? Es la voz de el ángel que viene a llevar las almas de las personas de este mundo al mundo espiritual. Quiere decir que ya el relato nos está indicando aquí que el pobre estaba a punto de morir, porque ya estaba incluso el ángel que se lo iba a llevar, ¿no? Al mundo espiritual. Lo que nos está indicando es eso, que está a punto de morir. Y se escuchó una voz también, ¿no? Muy curiosa. Dice que es la voz de Dios que decía, ¿no? Decía, y cito, su alma saldrá de él y volará hacia mí sin que hubiese llegado su día de morir. Ay de los hijos de la ciudad, ya que no había entre ellos quien le devolviera su alma. Fíjense qué curioso, ¿eh? Son una serie de... hay un mensaje aquí detrás de estas expresiones. La voz de Dios incluso la está escuchando este rabino que está hablando, ¿no? De que esta persona está a punto de fallecer, el pobre. ¿Qué sucede? El rabino le auxilia, le busca algo de comer, le da un jugo de granadas y dice que poco a poco el que estaba ya casi muriéndose, su alma empezó a regresar al cuerpo. Así dice el relato, empezó a sudar y su alma empezó a regresar al cuerpo. A los pocos días el rabino regresó a ver cómo seguía, ¿no? Ah, y ahí le contó lo que había vivido esta persona. Yo la voy a leer la historia del texto y usted saque sus conclusiones para que usted vea si no es la misma historia de esas famosas experiencias cercanas a la muerte. Y esto es un relato que está en el Zohar hace miles de años. Dice lo siguiente, y cito.
Cuando el rabino regresa, le pregunta al pobre, bueno, ¿cómo estás? ¿Te recuperaste? Estuviste casi medio muerto, ¿no? ¿Qué pasó? Cuéntame. Y el pobre le dice lo siguiente al rabino. Por tu vida, rabí, mi alma salió de mí y llegó hasta el trono del Rey Supremo, el Santo bendito sea. Y quería quedarse allí, dice. Pero el Santo bendito sea quiso que lo merecieran y por eso oíste esa voz que decía lo que has oído. Y pregonaron acerca de ti. En el futuro el espíritu de Rabí Yesa ascenderá y se vinculará con el aposento sagrado, Hidra, en el que en el futuro los compañeros eruditos despertarán en la tierra grandes misterios de la Torá. Y efectivamente también Rabí Yesa estará entre los 10 sabios cabalistas que se reunirán para la gran revelación, cuando el gran maestro Rabbi Shimon Bar Yochai revele los profundos secretos de la Torá vinculados al gran aposento sagrado Hidra Rabba. Y allí partirá del mundo y su alma ascenderá al jardín del Edén. Pero vamos a situarnos en la primera parte del texto. Dice, por tu vida, Rabí, mi alma salió de mí, subió hasta el trono de Dios y yo quería quedarme allí. Está diciendo. Pero el santo bendito sea, dice, quiso que lo merecieran, o sea, que la gente en la tierra mereciera saber lo que estaba pasando allí. Y por eso oíste la voz que has oído. Y bueno, toda la otra revelación que le está dando. Si ustedes se están fijando, esta es una experiencia cercana a la muerte de una persona, de un relato que esto se escribió hace más de hace miles de años, le dice hace 2000 años. Es el mismo patrón. Dice, su alma salió del cuerpo. La gente que tiene estas experiencias siente que su alma sale del cuerpo y se ven fuera del cuerpo. Dice, ascendió hasta el trono de Dios. Gente que habla que se encuentran con Dios, que se encuentran con familiares fallecidos. Hay un encuentro en el mundo espiritual. La otra parte dice, y quería quedarse allí. O sea, la gente que siente que quiere quedarse en ese lugar tan agradable. Pero le dicen, no, regresa a la tierra y cuenta lo que viste. O todavía no es tu tiempo, porque recuerden que el relato anterior decía, todavía no era el tiempo de esta persona. Recuerden que lo mencioné ahorita. No era el tiempo de esta persona. Y esa fue la voz que escuchó Rabí, el rabino. Entonces estamos viendo que es el mismo patrón. Y aquí tienen una experiencia cercana a la muerte, desde el Zohar Kadosh. Les decía, esto es increíble. Está en el Zohar 127b, esta historia. Y desde tiempo antiguo estamos viendo allá cómo las personas ya experimentaban esas famosas experiencias cercanas a la muerte. Y ya en los textos judíos las están escribiendo. Así que la gente que está escribiendo esas historias hoy como que está revelando algo nuevo. Es que ya los judíos se adelantaron a esto. Y ya los sabios escribieron esto en el Zohar, la experiencia cercana a la muerte que tuvo este judío pobre que estuvo a punto de morir. Es probable que haya entre los textos otras experiencias como esta. Yo no las he leído todavía. Descubrí esto recientemente estudiando el Zohar. Y bueno, aquí quería compartirlo con ustedes. Les decía de estas experiencias cercanas a la muerte. Si usted ha tenido algo parecido y quiere dejar en sus comentarios su experiencia de qué fue lo que usted vivió y si fue algo parecido a lo que estoy leyendo, pues bienvenido de dejar sus comentarios y estaré encantado de leerlos. Déjenme saber su opinión. Muchísimas bendiciones a todos y con el favor del Eterno nos veremos en un próximo vídeo. Shalom a todos.